5 historias escalofriantes. Edición Trabajos Nocturnos. Número 1. El ladrón de la tienda. Mi nombre es Carlos. Me dedico a trabajar de noche, en tiendas vacías y frías, quitando la cera vieja de los pisos para dejarlos como nuevos, bien brillosos. Trabajo para Ramiro, un contratista que tiene conectas con supermercados y tiendas. Ramiro no trabaja conmigo, nomás me provee las herramientas y consigue los contratos. Esa noche me tocó trabajar en la Ross. Llegué como a las 11 de la noche, justo cuando el último empleado cerraba la puerta. Me dijeron que por políticas del seguro no podían dejarme las llaves, así que estaría encerrado hasta la mañana. Ya me había acostumbrado a esas condiciones. Tan pronto como cerraron la tienda me puse a trabajar. Como siempre, empecé barriendo el piso, quitando toda la basura y polvo. Luego le apliqué un químico especial que hace que la cera vieja se desprenda, como si se desmoronara. Con una máquina industrial, recogí los residuos y preparé todo para aplicar la primera capa de cera nueva. Después apliqué la primera capa de cera de manera uniforme, para que cuando se seque el piso quedara todo bien parejito. Al terminar con la primera capa, tuve que esperar a que secara bien. Aproveché para tomar un descanso. Había traído un Monster y una torta de asada, así que me senté un rato para comer. Mientras descansaba, miré hacia afuera. La noche estaba cubierta por nubes gruesas, como si estuvieran a punto de caer un aguacero. Dentro del silencio absoluto de la tienda, algo llamó mi atención. Una sombra en la distancia. Me pregunté si era mi mente jugándome una broma por tantas noches sin dormir bien. Me levanté para mirar mejor. De repente, un hombre salió de entre los percheros para ropa. Me congelé. El hombre llevaba una mochila que estaba llenando con ropa y otras cosas. Su cara estaba tapada con un trapo y tenía una mirada perdida, como alguien que anda bajo la influencia de alguna droga. El asaltante sacó un cuchillo y me apuntó con él. Cuando el hombre sacó el cuchillo y me apuntó, sentí como la tensión llenaba el aire, pero no dejé que eso me dominara. Levanté las manos lentamente, no para mostrar miedo, sino para que entendiera que no iba a oponer resistencia. Sabía que, en situaciones como esta, perder la calma solo empeora las cosas. «Le hablas a la policía y aquí mismo te mato», dijo, bien molesto. Le contesté, «No voy a llamar a nadie. Tú y yo sabemos que no vale la pena arriesgar mi vida o la tuya por esto. Llena tu mochila y lárgate antes de que esto se complique más de lo necesario. Yo solo estoy aquí para encerar pisos, no para jugarle al héroe». Le aclaré que no iba a arriesgar mi vida por mercadería que de todos modos estaba asegurada. El tipo me pidió mi teléfono, pero me negué. Le dije que terminé lo que iba a hacer y se fuera, porque mis compañeros iban a llegar pronto. Era una mentira, pero funcionó. El hombre empezó a hablar conmigo diciendo que la vida lo había tratado muy mal, y por eso terminó así. Trató de seguir hablando conmigo, pero le dije con seriedad, «Mira, no le voy a llamar a la policía, pero tampoco quiero platicar contigo. Hay cámaras en este lugar y podrían pensar que soy tu cómplice». El hombre llenó su mochila con más cosas y desapareció por una ventila en un cuarto trasero. Tan pronto como se fue, llamé a la policía. Llegaron rápido, junto con el gerente de la tienda que había sido contactado por las autoridades. Me hicieron preguntas, les describí al tipo y revisaron el lugar, pero no lo encontraron. El equipo de la mañana comenzó a llegar y uno de ellos, Jeffrey, escuchó lo que había pasado. Me contó algo bien turbio. Hace meses, un hombre muy parecido había entrado a la tienda y se topó con un trabajador nocturno que estaba limpiando. Este trabajador intentó hacerse el héroe y confrontó al ladrón. Llamó a la policía y logró encerrarse en un cuarto de limpieza. El ladrón trató de sacar al trabajador del cuarto del conserje, pero no lo logró. Frustrado, se fue, pero no olvidó al trabajador de esa noche. Tiempo después, esperó afuera del arroz a que el empleado saliera en la mañana y lo apuñaló varias veces, quitándole la vida. Nadie pudo identificar al culpable. Al escuchar esto, me di cuenta de que había hecho bien en no iniciar un conflicto con el ladrón. No vale la pena perder la vida por defender cosas materiales. Después de ese incidente, decidí solo aceptar trabajos en supermercados donde siempre hay gente trabajando en la noche. Esa noche, confirmé que no tiene sentido arriesgar la vida por cosas materiales. Si alguna vez te encuentras en una situación así, recuerda, es mejor vivir para contar la historia que dejar tu nombre como parte de ella. Número 2. La amenaza nocturna.
Raúl llevaba meses trabajando como guardia de seguridad en un complejo industrial abandonado, un lugar comúnmente utilizado por exploradores urbanos para adentrarse en las instalaciones. Su tarea era simple: asegurarse de que nadie invadiera la propiedad privada. Casi todos los días eran tranquilos, solo tenía que caminar alrededor del perímetro en intervalos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Había tenido que sacar a uno que otro explorador urbano, pero nada demasiado grave. Sin embargo, esa noche todo cambiaría. Era una madrugada fría, y Raúl caminaba lentamente por el perímetro, su linterna iluminando los oscuros rincones del complejo. De repente, a lo lejos, vio una figura humana que parecía caminar entre las sombras. Al principio, pensó que se trataba de otro explorador, pero algo en su postura le pareció extraño, como si la persona no estuviera ahí por curiosidad, sino con algún propósito. Raúl encendió su linterna y apuntó hacia la figura, gritando en voz alta: ¡Eh! ¡Esto es propiedad privada! ¡Lárgate de aquí! La persona no se detuvo. Al contrario, comenzó a caminar hacia él con una rapidez que no había visto en un explorador. En ese momento, Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al iluminarlo con la linterna, la figura se detuvo, y por un segundo, Raúl pensó que todo se resolvería de la forma usual. Una discusión rápida, y luego el intruso se iría. Pero en vez de eso, la persona sacó un desarmador grande de su mochila y, sin mediar palabra, comenzó a correr hacia Raúl con furia y velocidad. Raúl, como guardia de seguridad sin armas de fuego, solo llevaba un bastón de seguridad y un gas pimienta. Su instinto de supervivencia se disparó al instante. «¡Corre! ¡Corre!», pensó. No tuvo tiempo para reaccionar de otra manera. Se dio la vuelta y comenzó a correr hacia su oficina, con la esperanza de que el tipo no lo alcanzara. Llegó rápidamente a la oficina, cerró la puerta con todas sus fuerzas y la bloqueó con la barra de seguridad. Desde el otro lado pudo escuchar cómo el intruso golpeaba la puerta con la punta del desarmador. El sonido del metal impactando con la madera hacía que su corazón latiera con fuerza. Raúl estaba sudando, intentando calmar su respiración agitada mientras buscaba su teléfono. Llamó al número de emergencia, pero la situación empeoraba a medida que escuchaba los golpes intensificarse. De repente, sintió algo húmedo en su pierna derecha. Su respiración se detuvo por un momento al darse cuenta de lo que había sucedido. El tipo lo había alcanzado. Al parecer, le había dado un corte superficial con el desarmador mientras subía las escaleras hacia la oficina de seguridad. Conforme la adrenalina disminuía, Raúl sintió la sangre escurrir por su pierna. El dolor comenzó a volverse más real, pero no podía perder la concentración. Estaba atrapado, herido, y solo podía esperar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó las sirenas. La policía llegó en cuestión de minutos y logró detener al intruso. Durante el arresto, el hombre comenzó a murmurar incoherencias y los oficiales descubrieron que estaba completamente drogado. Al interrogarlo, el tipo confesó que, por casualidad, había llegado al lugar esa noche. Se había adentrado en la propiedad privada sin saber bien cómo, y cuando vio a Raúl, algo extraño sucedió. Con los ojos vidriosos, el hombre dijo: «Una voz me dijo que él era un demonio, que tenía que matarlo, que si no lo hacía, él causaría más daño a otros. Esa voz me dijo que él era el mal, que debía acabar con él». Raúl, a pesar de estar herido, se sintió aliviado de estar a salvo. Sin embargo, las palabras del hombre lo dejaron perturbado. ¿Qué había oído realmente? ¿Y cómo había llegado a pensar que él era algo tan maligno? Lo peor de todo era la sensación de que, a veces, la locura humana puede ser más aterradora que cualquier monstruo o entidad sobrenatural. Número 3. El hombre con el hacha en la noche. Hace un mes tuve una experiencia que jamás olvidaré, algo que me dejó la piel de gallina y que me persigue cada vez que lo recuerdo. El trabajo comenzó de manera rutinaria. Llegamos a un dique seco para realizar reparaciones y mantenimiento a nuestro barco. Un dique seco es un área especial donde se coloca un barco dentro de un enorme espacio de agua cerrado. Luego se drena el agua, dejando al barco sobre bloques de cemento, permitiendo que podamos inspeccionar y reparar la parte inferior del casco. Justo al lado de nosotros estaba una antigua fragata militar, que había llegado 2 semanas antes para ser desguazada. Después de que se extrajeron todos los equipos confidenciales, la tripulación dejó el barco, dejándolo abandonado.
para que los trabajadores de la empresa de desguace se encargaran. Fue un espectáculo triste, pero así es como suelen hacerse estas cosas. Una vez el barco estuvo fuera de servicio, yo, como encargado del dique, me subí a bordo con una cámara en mano. Mi misión era tomar algunas fotos de las áreas de trabajo, documentando el estado del barco para enviarlas a mi jefe. Tomé un par de cientos de fotos, pero una de ellas resultó ser inquietante. Después de enviar todas las fotos, recibí una llamada urgente de mi jefe. ¿Quién es ese tipo con el hacha en la foto?, me preguntó. Yo, completamente confundido, no tenía idea de a qué se refería. No había visto a nadie mientras tomaba esa fotografía. La imagen fue tomada en un pasillo oscuro y apartado dentro del barco. Como era costumbre, caminaba con una linterna y mi cámara. Para hacer las fotos, apagaba la linterna, quedándome completamente en la oscuridad. Tomaba la foto y luego volvía a encender la linterna para seguir mi recorrido. No vi ni oí nada extraño. Sin embargo, al revisar la foto en detalle, lo que vi me dejó helado. En la esquina de la imagen, casi fuera del alcance de la linterna, se veía la figura de un hombre parado en la oscuridad, sosteniendo un hacha con una mano, su rostro oscuro y sombrío. El tipo no parecía un trabajador conocido. La policía fue llamada para investigar. Realizaron una búsqueda exhaustiva a bordo del barco, pero no encontraron a nadie. La entrada y salida al barco estaban vigiladas por cámaras de seguridad, y solo había una forma de entrar al barco, a través de una pasarela. No había ninguna otra salida. No se podía saltar al vacío sin caer a más de 25 metros de altura sobre el concreto. A pesar de todo, después de que tomé esa foto, no encontraron a nadie que hubiera salido del barco. La foto se envió a expertos en seguridad, pero nunca se logró explicar qué ocurrió. Ninguno de los trabajadores que conocían el barco reconoció al hombre de la foto, ni su rostro ni el uniforme que llevaba. Aunque traté de restarle importancia al incidente, la historia se extendió rápidamente entre los demás trabajadores. Algunos bromeaban diciendo que el hombre con el hacha era un fantasma, pero a mí no me pareció nada gracioso. Incluso cuando contaba la historia, podía sentir que la inquietud me seguía. De hecho, muchos de los que trabajaron allí dijeron que no se atrevían a acercarse al barco después de ese suceso. Nadie quería encontrarse con ese hombre, o lo que fuera que fuera. Aunque algunos puedan dudar de la autenticidad de la imagen, la verdad es que nadie pudo encontrar una explicación lógica. ¿Era el hombre con el hacha un fantasma? ¿O acaso alguien más estaba a bordo del barco, oculto en las sombras? Lo que sí sé es que la imagen dejó una marca en todos los involucrados. Y aunque muchos todavía piensan que fue un simple truco de la cámara o una reflexión extraña, para aquellos de nosotros que estuvimos allí, esa foto fue el recordatorio de algo mucho más siniestro. Nunca sabremos quién era el hombre en la foto, pero la sensación de que algo extraño ocurrió esa noche persiste. Número 4. Una noche de terror en el cine. El cine, normalmente un lugar de entretenimiento y risa, puede transformarse en algo completamente distinto cuando las luces se apagan y el silencio reina. Era una noche como cualquier otra para Miguel, un joven de 27 años que trabajaba limpiando un cine después de cada función. Junto a su compañero, Luis, y un guardia de seguridad llamado Esteban, hacía su turno nocturno mientras el reloj marcaba la 1 de la madrugada. Miguel se encontraba recogiendo palomitas y envolturas en una de las salas más grandes cuando sintió algo fuera de lo normal. Era como si alguien lo estuviera observando. Miró alrededor, pero solo había filas de asientos vacíos y la pantalla gigante frente a él. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, continuó su trabajo. De repente, un movimiento en la penumbra llamó su atención. Allí, en la esquina trasera de la sala, una mujer lo observaba fijamente. Tenía el cabello desordenado, su ropa estaba sucia y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y locura. Miguel se paralizó. Su corazón latía tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. La mujer no dijo nada, solo lo miró, ladeando la cabeza ligeramente. Cuando Miguel recuperó el control de su cuerpo, corrió hacia el pasillo buscando a Luis y a Esteban. Los encontró cerca del área de entrada y entre jadeos les explicó lo que había visto. Esteban, acostumbrado a manejar situaciones extrañas, sacó su linterna y decidió investigar. «Quédate aquí con Luis, no se muevan hasta que regrese», dijo Esteban con tono firme. Esteban entró en la sala
iluminando con su linterna cada rincón. Después de unos minutos de búsqueda, se acercó al área donde se almacenaban las cajas de películas viejas. Ahí, en un pequeño espacio entre las cajas y la pared, descubrió algo que lo hizo retroceder horrorizado. Había 3 cuerpos sin vida, claramente ocultos allí por alguien. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, un ruido repentino lo hizo girar. La mujer salió corriendo de su escondite con un picahielos en la mano. Sus ojos estaban llenos de rabia y desesperación. Esteban soltó un grito desgarrador y corrió hacia la salida, dejando caer la linterna en el proceso. ¡Salgan de aquí, rápido!, gritó mientras alcanzaba a Miguel y a Luis. Sin dudarlo, los 3 salieron corriendo al estacionamiento y llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, revisaron la sala y encontraron a la mujer intentando escapar. Después de una breve lucha, lograron detenerla. Mientras la llevaban esposada al patrullero, la mujer volteó hacia Miguel y le dedicó una mirada que lo heló hasta los huesos. Sus ojos parecían atravesar su alma, como si estuviera dejando una marca invisible en él. Esa noche, Miguel supo que nunca olvidaría esa mirada. Lo que comenzó como una noche normal de trabajo se convirtió en una pesadilla que lo perseguiría por el resto de su vida. Número 5. Terror en el estacionamiento. Desde el primer día que Mariana comenzó su turno nocturno en el drive-thru de McDonald's, sabía que las horas serían largas y solitarias. A pesar de ello, estaba agradecida por el trabajo. Le permitía cubrir sus gastos mientras estudiaba administración en la universidad. Nunca imaginó que esas madrugadas tranquilas se transformarían en una pesadilla. El hombre apareció por primera vez una madrugada particularmente lenta. Conducía un sedán blanco algo viejo, con varias abolladuras y marcas en la carrocería que parecían el rastro de años de descuido. Ordenó un café negro y con una sonrisa casual comentó: «Qué tranquila está la noche, ¿no?». Mariana, siempre amable, sonrió y respondió cortésmente. Su instinto no le advirtió nada extraño en ese momento. Desde entonces, el hombre comenzó a frecuentar el lugar todas las noches. Siempre pedía lo mismo, un café negro. Al principio, sus charlas eran inofensivas, simples intercambios para romper la monotonía. «¿Hace mucho que trabajas aquí?». «Un par de meses», respondió Mariana sin pensar demasiado. «¿Estás estudiando algo?», insistió él, con aparente interés. Ella contestó brevemente, tratando de ser educada, pero sin entrar en demasiados detalles. Con el tiempo, las preguntas se volvieron más personales. «¿Vives cerca? ¿Estás sola esta noche?». Una vez, mientras le entregaba su café, Mariana notó algo extraño. En el asiento del copiloto del auto había un muñeco de porcelana sin ojos, colocado cuidadosamente sobre un cojín. Cuando sus miradas se cruzaron, él le sonrió como si supiera que ella había notado el detalle, y susurró: «Bonito, ¿no? Me recuerda a alguien». Mariana comenzó a sentir una incomodidad persistente. Aunque el hombre no había hecho nada abiertamente amenazante, su insistencia, tono y extrañas actitudes la inquietaban. Decidió mencionarlo a su gerente, quien desestimó sus preocupaciones con un encogimiento de hombros. «Mientras no haga nada malo, no podemos hacer nada». Una noche, al terminar su turno, Mariana llegó a casa agotada. Sus compañeras de apartamento no estaban. Una tenía clases en la universidad y la otra trabajaba en un turno nocturno. Al estacionar, su corazón dio un vuelco al notar un auto familiar frente a su edificio. Era el mismo sedán blanco. Miró nerviosamente hacia el asiento del conductor, pero no había nadie. Con pasos apresurados, subió al segundo piso donde estaba su apartamento, tratando de convencerse de que estaba exagerando. Mientras cerraba la puerta con llave, algo captó su atención desde la ventana trasera, que daba al pequeño jardín compartido de los apartamentos. Una sombra se movía entre los arbustos. La adrenalina comenzó a recorrer su cuerpo cuando escuchó un ruido detrás de ella. El sonido de alguien intentando forzar la cerradura de la puerta principal. Paralizada por un momento, Mariana logró reaccionar.
Corrió a su habitación y cerró con llave, su respiración agitada. Desde su ventana observó cómo la sombra desaparecía y unos minutos después el sedán blanco se alejaba lentamente. Esa noche apenas pudo dormir. A la mañana siguiente llamó a su padre. Él revisó la cerradura y encontró marcas evidentes de que alguien había intentado forzarla. «No es seguro que te quedes aquí sola. Vente a vivir conmigo», le rogó. Aunque consideró seriamente la oferta, Mariana decidió quedarse. Sus compañeras dependían de ella para dividir los gastos del alquiler y no quería abandonarlas. Días después, mientras terminaba su turno en McDonald's, se dirigió a su auto en el estacionamiento. El lugar estaba desierto, salvo por la tenue luz de un poste que proyectaba sombras alargadas. Una sensación extraña la invadió, como si alguien la estuviera observando. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre con una máscara salió de las sombras, sosteniendo un cuchillo en una mano y unas esposas en la otra. Aunque la máscara cubría su rostro, Mariana no necesitó más para saber quién era. El terror casi la paralizó, pero un destello de determinación surgió en su interior. No iba a ser víctima. Con un movimiento rápido, presionó el botón de pánico en su llavero. La alarma de su auto sonó ensordecedora, rompiendo el silencio de la madrugada. El hombre vaciló, mirando nerviosamente alrededor. Finalmente, huyó hacia su auto. Sin embargo, lo que lo condenó fue su descuido. En su prisa por escapar, dejó caer las esposas al suelo, junto con un sobre que contenía fotografías de Mariana en su trabajo. Un cliente, que había salido del restaurante con una bolsa de comida, escuchó la alarma y se detuvo. Lo que inicialmente parecía una falsa alarma, se volvió aterrador cuando vio al hombre encapuchado recoger algo del suelo y huir hacia el sedán blanco. Desde su ángulo, logró distinguir el cuchillo en su mano. Con el estómago revuelto, sacó su teléfono y marcó rápidamente al 911, describiendo al hombre, el vehículo y la dirección en la que se había marchado. La persecución no duró mucho. En su desesperación por escapar, el hombre manejó imprudentemente y fue interceptado por una patrulla. En el interior de su auto encontraron pruebas escalofriantes: la máscara, el cuchillo, las esposas y un cuaderno lleno de notas detalladas sobre Mariana, incluyendo su rutina y dirección. Tras el incidente, Mariana no tuvo más remedio que mudarse. Aunque amaba su independencia y a sus compañeras, sabía que su seguridad era lo primero. Comenzó a asistir a terapia para procesar el trauma. Con el tiempo, recuperó su confianza y aprendió una lección invaluable: nunca ignorar su instinto. Nunca volvió a trabajar en el turno nocturno, pero esa experiencia la transformó en alguien más fuerte, más decidida y más consciente de la importancia de su seguridad personal.